Para nuestra audiencia, queremos nosotros con mucho gusto dar la bienvenida al economista Omar Mallouf. Precisamente, él es un experto técnico, un economista, un profesional de los números, ex docente incluso, pero se ha hecho ver, si cabe el término, en las últimas elecciones y es permanente, recurrente a lo que son las consultas y de las mediciones a nivel de encuestas, a su manera, a su estilo y a su organización. A los tiempos, un saludo cordial para Manaví. Le escuchamos, estimado economista. Saludos, saludos, un placer, Aníbal, estar con usted esta tarde. Mucho gusto. Bueno, quisiéramos que nos haga una cronología exactamente cómo llegó, cómo se constituyó esta alianza, este gobierno, hasta cierto punto el triunfo en sí del presidente actual, para luego desembocar en números en cuanto a la popularidad y los porcentajes que tuvo al posesionarse. Es importante recalcar que Guillermo Lasso logra ganar la presidencia de la República por dos factores fundamentales. El primero, el apoyo de Jaime Nebot, que le dio una cantidad significativa de votos en la ciudad de Guayaquil. Y segundo, por los errores que cometió Andrés Arauz, sobre todo en la alianza con Jaime Vargas. Pero una vez que ya ganó con el 52% de los votos válidos y apenas el 42% de los votos totales, empezó un proceso de vacunación que le hizo subir en cierto grado el grado de aceptación que tenía, porque el grado de aceptación de Guillermo Lasso nunca fue superior al 21%, que sacó en la primera vuelta. Sin embargo, la alianza con Jaime Nebot le permitió llegar al 42%. Ahora, una vez que se hace el plan de vacunación, pero al mismo tiempo se rompe la alianza, por un lado sube su grado de aceptación por el relativo éxito del plan de vacunación, pero posteriormente, al abandonar la alianza con Jaime Nebot, pierde toda esa cantidad de personas que lo habían apoyado en Guayaquil, que son seguidores de Nebot. Entonces, en estos momentos, con esos altibajos, más la crisis carcelaria, más el problema de los Pandora Papers, más el problema de las promesas incumplidas, el tema de la reactivación económica y sobre todo la subida de los precios, que en gran parte corresponden a precios internacionales que han subido, el grado de aceptación de Guillermo Lasso ha caído. En la ciudad de Guayaquil ha caído a niveles del 22% y en la ciudad de Quito ha caído a niveles del 31%. Entonces el promedio de aceptación o el grado de aceptación que tiene Guillermo Lasso a nivel nacional está en alrededor del 26%, si promedio Guayaquil con Quito, como dos polos opuestos. En todo caso, pienso que las siete variables importantes que han afectado este grado de aceptación han sido en su orden: Pandora Papers, subida de precios en el Ecuador, promesas incumplidas, abandono de los arroceros, el tema de las altas tasas de interés y el tema de la crisis carcelaria. Eso sí, esos factores son los que han determinado el movimiento de la aceptación de los diferentes personajes políticos. Por ejemplo, Aníbal, el tema de los Pandora Papers termina perjudicando a Guillermo Lasso, pero termina beneficiando a los contrarios. Es decir, beneficia a Jaime Nebot, por ejemplo. Hay una correlación importante entre el tema Pandora y el tema Jaime Nebot. La gente ahora acepta más a Nebot luego de que vio a Guillermo Lasso involucrado en los fideicomisos y los Pandora Papers. Y así, por ejemplo, la crisis carcelaria perjudica a Guillermo Lasso, pero beneficia a Rafael Correa, porque de alguna manera el grado de aceptación de Rafael Correa en Guayaquil está alto, a niveles del 38%. Porque con Rafael Correa no hubieron esta crisis carcelaria. Entonces la gente tiene este efecto de comparación, compara lo que había antes y lo que hay ahora. La inseguridad en Guayaquil, por ejemplo, no había en la época de Nebot, pero la hay ahora. Entonces la gente dice, bueno, con Nebot estábamos mejor que con Lasso.
Es decir, hay comparaciones relativas que se van haciendo. Y bueno, Guillermo Lasso en estos momentos está pasando por una crisis de gobernabilidad importante. ¿Cómo entender esa queja o esa exclamación al decir en ciertas declaraciones como me fue bien, como lo hice bien con las vacunas, que es un derecho de todos los ecuatorianos y una obligación del Estado? Y prácticamente se la toma como, obviamente, como ofrecimiento cumplido, como dice, como me fue bien, hice bien. Prácticamente existen sectores e identifica aparentemente a un triunvirato conspirador. Claro, en términos deportivos, por ejemplo, pongamos un ejemplo. A Barcelona le fue bien en la Libertadores, ¿no? Digamos que esa fue la campaña de vacunación de Guillermo Lasso. Pero viene ahora el Delfín y le mete 4-1. Entonces, imagínese usted, 4-1 en la crisis carcelaria, los Pandora's Papers, el tema de los arroceros, que no ha recibido apoyo del gobierno, la renuncia de los ministros, ya es tercer ministro de defensa, tercer gobernador. Entonces, de alguna manera, lo que hizo con la mano lo ha borrado con el codo. Y entonces ese es un problema que él tiene en estos momentos y debería, a mi criterio, hacer un borra y va de nuevo. Él debería sacarse todos esos asesores neoliberales que tiene, que lo están conduciendo por un camino neoliberal, que no es conveniente en este momento. Yo no digo que nunca... cabe una especie, economista, cabe una especie de poda, de ver las fortalezas y las debilidades, ese entorno de asesores, falta de voceros también al respecto. Obviamente, a ver, Guillermo Lasso tiene unos malos asesores, que ese modelo neoliberal que quieren aplicar en el Ecuador funciona en economías abiertas y en economías sanas. No funciona en un país que está saliendo de una pandemia. Cuando se está saliendo de una pandemia, una crisis económica, el modelo neokeynesiano es el mejor, es decir, inyectar dinero en el mercado a través de mayor crédito, menores tasas de interés, para que los sectores productivos se reestructuren, se reactiven, apoyar al artesano, apoyar al emprendedor, no con declaraciones pírricas, apoyar al emprendedor con cuestiones efectivas, como es decir, crédito en mayor volumen y menores tasas, para que pueda salir adelante. Pero nada de eso está haciendo Guillermo Lasso. Entonces, él está concentrando su gobernabilidad todavía en el anticorreísmo. Ya nos tiene hasta aquí a los ecuatorianos con el anticorreísmo. Estamos de acuerdo que hubo un problema con Correa, pero no se puede una persona que quiere gobernar un país seguir en campaña política atacando a Correa. Él debe preocuparse es de gobernar el Ecuador. Y para gobernar el Ecuador tiene que tomar otras medidas que no son políticas, son económicas, son sociales. Se ha dado cuenta de la barbaridad de la ley que presentó. Ya salió el ministro de Trabajo a decir que no se van a hacer los cambios que dijeron, va a mandar 3 leyes por separadas al Congreso, que si no las estructura bien, posiblemente no sean aprobadas o sean modificadas. Pero él debe cambiar su estructura fundamental, que son sus asesores y sus ministros, porque él formó un gobierno quedando bien con todo el mundo. Entonces le dio al señor Pons esto, al señor, a mis alumnos, a mis jóvenes que los mandé a estudiar neoliberalismo a la Fundación Francisco Marroquí, le voy a dar esto. A los aliados políticos le va a dar lo de acá. Entonces hizo una especie de popurrí. Ya es momento de que ese popurrí lo desarme y haga un borra y va de nuevo y haga un nuevo planteamiento al país. Voy a gobernar, señores, por la paz y por el bien del Ecuador, y ya no empecinado en un modelo neoliberal que no ha funcionado. ¿Cuál es el mensaje, el contenido del eslogan que también lo aplicó en la campaña y que ahora es como eslogan oficial, el gobierno del encuentro? ¿Qué encierra o qué describe ese término? El gobierno del encuentro terminó siendo el gobierno del encuentro entre los ecuatorianos, porque en vez de encuentro terminó siendo un desencuentro. Es decir,
mayor delincuencia, mayores problemas, mayores enfrentamientos políticos, mayores enfrentamientos con los indígenas, mayores enfrentamientos con los opositores políticos, ruptura de las alianzas en la asamblea. Es el gobierno del desencuentro. Este no terminó siendo el gobierno del encuentro, sino el gobierno del desencuentro. Entonces, Guillermo Lasso tiene que meditar, tranquilizarse. Esa marcha que hizo hoy en Quito, Aníbal, no hay ni 10.000 personas ahí. 12.000 he calculado así de manera optimista. Para hacer una marcha donde se gastan millones de dólares trayendo gente de todo el país, 10.000 o 12.000 personas es muy poco, es una miseria. Un presidente como Rafael Correa o como Abdalá Bucaram le hubiera puesto 50.000 personas en la plaza. Usted sabe que son 10.000, 12.000 metros cuadrados. A tres personas por metro cuadrado son 36.000, 40.000 le hubieran puesto un gobierno de centro izquierda. Pero bueno, que le sirva esta manifestación que él mismo ha hecho para darse cuenta que su popularidad ha caído dramáticamente. Ahora, ¿qué tal de apoyo o aceptación tiene cuando él amenaza obviamente, a través del recurso constitucional y esa atribución legal de la muerte cruzada, que incluso habla y la pone como que es el as que tiene la manga y precisamente las consecuencias? Y el término que algún invitado también lo mencionó, o sea, ¿quién arriesga más o quién se la juega? ¿El gobierno del presidente Lasso o la asamblea? Cuando Sedato le dijo a Guillermo Lasso que tenía el 73% de aceptación a nivel nacional, lo cual es falso, entonces él puso el as debajo de la manga y dijo, tengo este as debajo de la manga que se llama muerte cruzada y tengo la consulta popular. Pero cuando se dio cuenta que no tiene el 73%, que tiene menos del 40%, y según mis cálculos menos del 30%, entonces el as se le fue subiendo por la manga, porque ya esas ases ya no existen, porque no es factible ganar. La muerte cruzada lo conduciría en el plazo de 4 o 5 meses o 6 meses a una elección en la cual va a perder. La consulta popular lo conduciría a la derrota en las urnas. Entonces, en estos momentos, la única opción que tiene es bajar la guardia y decir y replantear tu modelo de gobierno totalmente, dramáticamente. Es lo que debería hacer un hombre sensato, un hombre pensante, un hombre racional. Debería buscar un acercamiento con la oposición en la asamblea y debería hacer un planteamiento nuevo que sea de centro, que no se vaya a los extremos de una liberación económica que no conviene al país en estos momentos. Está comprobado de que en el gobierno están ex colaboradores de Yamil Maguad, está gente formada por Osvaldo Hurtado, los de la ADP, o sea, siendo la cabeza visible también la señora ministra. Yo lo dije hace un año o más. Antes de las elecciones yo dije que volverán los maguadistas. Esta alianza con los maguadistas se dio, no sé si usted se acuerda bien, en la campaña por el voto nulo contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Quienes apoyaron esa campaña del voto nulo fueron Guillermo Lasso, el señor Diego Ordóñez, el señor de la Democracia Popular, Larriategui, y algunos más quiteños que estuvieron con el voto nulo contra el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Desde esa elección que viene la alianza. Bueno, la alianza es eterna, viene desde el año 2000, pero se puso en evidencia en las elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y ahora está en más evidencia, ¿no? Ahora mi buen amigo, y que lo quiero mucho, lo respeto, porque es mi amigo personal, Juan José Pons, es la lumbrera del gobierno de Guillermo Lasso. Estamos hablando de democracia cristiana y popular pura y dura. La Alexandra Vela es la ministra de estrella de gobierno de Guillermo Lasso. Y por otro lado tiene algunos asesores
algunas personas trabajando en puestos claves que son de la democracia popular. Son sus amigos de siempre. Eso es comprensible, son sus amigos de siempre. Pero si él hizo una alianza con los socialcristianos, que tiene gente más capacitada, que los busque ahí, los capaces, la gente realmente eficiente que tienen, porque los socialcristianos sí tienen gente capacitada. Y en todo caso, él debería abrir un poco más el compás, sacar un poco a esta gente de la democracia popular que realmente tienen modelos demasiado dogmáticos, es gente que trabajan en función de sus intereses, no en función de los intereses del país. Eso está probado y comprobado, históricamente probado y comprobado. Y abrir los espacios para que tenga una mejor gobernabilidad. Analizando las respuestas y una vez que el presidente Lasso en esa entrevista les relacionó como conspiradores en su momento, respondió el expresidente Correa, respondió el expresidente, digamos en este caso el exalcalde Nebot y también el presidente Conaye Isa. ¿Qué es lo que se lee y qué es lo que se podría esperar en los próximos días? ¿Seguirá esa alianza de coincidencias y podrá estar como una alerta al régimen tal vez? Yo no creo que exista conspiración. Lo que pasa es que las aguas de los ríos, cuando fluyen, van al mismo mar. Si Guillermo Lasso está haciendo un mal gobierno, es obviamente evidente que la oposición se una. Es normal. Él mismo los hundió. Él mismo los hundió cuando se rompió la alianza con los socialcristianos, cuando rompió la alianza con UNES y cuando se infiltró para quitarle votos a los indígenas, a Yacu Pérez, y él ganó con una gran cantidad de votos indígenas. Entonces, de alguna manera los quiso partir, pero ahora se van a unir y con justa razón. ¿Por qué? Porque el mismo Guillermo Lasso declara en la declaración del estado de excepción que existe una crisis de conmoción interna grave. Y la conmoción interna grave, que él mismo la declara, a declaración de parte, relevo de prueba, ya no es necesario probarla porque la declaró el presidente. Entonces la Asamblea Nacional se puede reunir mañana y decidir la destitución del presidente por conmoción interna. Porque si no lo hubiera declarado el presidente Lasso por decreto, entonces hubiera tenido la Asamblea que probarlo. Pero ya la Asamblea no tiene que probar nada. Ya el mismo presidente lo decretó. Existe conmoción interna grave. Ahora, no sé si está pensando en una muerte cruzada y va a utilizar la conmoción interna grave como un argumento, o cometió un gravísimo error, porque le ha dado de comer al hambriento. Es decir, le ha dado el más grande de los argumentos a la oposición para que en cualquier momento se cojan de ese decreto y digan, se lo destituye por conmoción interna grave. Definitivamente entonces habrá que esperar y precisamente ver cómo se desarrolla o se desemboca las diferentes manifestaciones que están fluyendo y van a coincidir hacia un solo objetivo, como usted dice, el sector de los médicos, el sector de los profesores, los jubilados, los agricultores y en sí los trabajadores. Prácticamente será a la espera un desenlace. Y ahora entonces, ¿cómo en popularidad en cuanto a mediciones de acuerdo a sus estudios o los accesos que usted tiene, en qué porcentaje está en estos días, en esta semana? En esta semana lo que yo medí, lunes y martes, que me acaban de entregar la data, está Guillermo Lasso en un 20% en la ciudad de Guayaquil. Y a Ciudad de Quito todavía no he medido nuevamente. La medición que hice hace 10 días estaba en el 31%. Pero sigue cayendo y de alguna manera tiene que detener esa caída. Ahora, me asombra ver que la ciudad de Guayaquil, por ejemplo, el expresidente Correa ha subido a niveles del 40%, de 38 al 40 en apenas 10 días ha subido 2%.
Y también el abogado Jaime Nebot, de 33% ha subido a 38%. También está muy bien posicionada en la universidad, en la ciudad de Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri, detrás de Jaime Nebot, en una grado de aceptación que yo no me lo hubiera imaginado, pero que es así. Es decir, está ella en un grado de aceptación importante, de alrededor del 35%. Y luego vienen Álvaro Noboa y, extrañamente, tanto Leonidas Issa como Yacu Pérez están por encima del 10% en la ciudad de Guayaquil. El señor Javier Herbas también está bien posicionado con un 14% en la ciudad de Guayaquil. ¿Por qué me digo algunos personajes políticos? Por mi propia iniciativa, ¿no? En todo caso, lo que yo observo es que Guillermo Lasso no va a representar más de una quinta parte de la popularidad y la votación nacional, y cualquier elección que hubiere en caso de muerte cruzada, la perdería. Podría haber un eventual ganador de cualquiera de los de la oposición. Ahora, ¿cómo mide usted y cómo se refleja en sí el pronunciamiento de la gente, del común, ese acercamiento, esas conversas entre los dos líderes, en este caso Rafael Correa y Jaime Nebot? Es algo raro, las mediciones que he hecho, es algo raro que cuando uno le pregunta a una persona, sobre todo en los suburbios, grado de aceptación de Rafael Correa, de Jaime Nebot, de Cintia Viteri y de Álvaro Noboa, le ponen 4 o 5, de escala de 1 a 5, mido yo, le ponen 4 o 5 a esos 4. Y a Lasso le ponen 1 o 2. Entonces, de alguna manera, yo ya me refiero más al guayaquileño, porque no he ido personalmente a Quito y no quiero tocarlo mientras no tenga un análisis más profundo de Quito. Pero Guayaquil, que ya lo tengo bien controlado con las mediciones, Guayaquil definitivamente le dio las espaldas a Guillermo Lasso. Y hay 4 políticos importantes en la ciudad de Guayaquil en estos momentos que son, en su orden, Rafael Correa, Jaime Nebot, Cintia Viteri y Álvaro Noboa. Ahora, con respecto a Quito, a pesar que usted dice que dentro de las actuales circunstancias no ha venido por la parte política de la gestión del presidente y lo que piensan los quiteños, los habitantes de la capital, de alguna manera, en lo que se le escuchaba al presidente Lasso referirse ante la manifestación de Quito, él como que hace suya la defensa de la ciudad. Bueno, ese es un tema que ya lo tratamos. ¿Cómo percibe, qué espera, cuál es el horizonte de los quiteños, de los habitantes, luego del deceso o de alguna manera la inclusión del ex alcalde Yunda y ahora la presencia del nuevo alcalde, el doctor Guarderas? Bueno, los quiteños también le han caído, en Quito ha caído la popularidad, el grado de aceptación de Guillermo Lasso ha caído, pero ha caído menos que en Guayaquil. En todo caso, el quiteño se va a demorar mucho más tiempo en desilusionarse. ¿Por qué? Porque en Quito está el centro del poder político. Entonces, la gente en Quito está más cercana al poder y los presidentes normalmente tienen mayor aceptación cuando son de Quito, cuando son de centro derecha, como por ejemplo el caso de Rodrigo Borja, que bueno, centro izquierda, Rodrigo Borja, pero los políticos que han perdido aceptación en Quito rápidamente han sido los que han perdido cierta compostura, ciertos patrones de comportamiento, como por ejemplo Adalá Bucarán, Lucio Gutiérrez, que perdieron los patrones de comportamiento de lo tradicional que es Quito. Si uno se maneja bien en Quito con la burocracia y se maneja bien con los patrones de comportamiento que los quiteños esperan de un presidente de la República, uno no tiene por qué caer demasiado en Quito, porque Quito se mueve alrededor del poder político. Bien, vamos a
nosotros extender la invitación para que luego de que pase diferentes sucesos, pronunciamientos en estos días, y obviamente usted tendrá más informes estadísticos, más mediciones, y estaremos nuevamente invitándole, mi estimado economista. Muchas gracias, un gusto saludarle a los tiempos y ratificamos nuestras consideraciones para usted y para lo que usted hace. Gracias, Aníbal. Esta semana, posiblemente fin de semana, vayamos a Quito a hacer una medición y estaremos en contacto para darle los resultados. Para mí es un placer estar con usted, Aníbal, y sobre todo para que los ecuatorianos tengan una versión diferente de la prensa tradicional, porque la prensa tradicional y la prensa, como le llaman, la pautera, esa que todo el mundo la ve, como los Carlos Vera, los Polos, La Posta y todos ellos, están incondicionalmente con Guillermo Lasso. ¿Y hasta qué punto que menciona eso? ¿Hasta qué punto tiene el grado de mediciones al respecto sobre el pronunciamiento o lo que se sabe al respecto de lo que piensa el ciudadano común sobre la prensa a la que se refiere usted? El ciudadano común se deja llevar mucho por ellos. La relevancia que tienen el Carlos Vera, el otro, ¿cómo se llama? El de La Posta, Vivanco, Boscán, El Universo, es muy importante para el ciudadano común. Ellos tienen mucha llegada. Entonces, fueron uno de los factores determinantes en el triunfo de Lasso. Si ellos no hubieran tenido el rol que cumplieron, Guillermo Lasso no ganaba la elección. Fueron uno de los factores importantes en el apoyo. Guillermo Lasso gana por el apoyo social cristiano, por el apoyo de esta prensa pautera tradicional, los medios de comunicación tradicionales, y por los errores que cometió Andrés Arauz, como la alianza con Jaime Vargas y el no entrar, el error de UNES, de no ir al municipio de Quito al juicio político contra el alcalde Yunda. Pero eso ya pasó, eso ya pasó. Ahora veremos qué sucede de ahora en adelante, pero esta prensa sigue teniendo mucha relevancia en la opinión de los ciudadanos ecuatorianos. Por eso es que la prensa alternativa, como la suya y como la de muchos otros medios que me entrevistan a mí, es muy importante que se desarrolle, que tenga mucho más fuerza y que tenga mayor patrocinio por parte de la ciudadanía. Economista, que tenga un buen día. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Aníbal. Un placer haber hablado con usted.